Pues qué gran oportunidad nos estamos dando de nueva cuenta para Bien, reunirnos gracias. digitalmente. Por ahí hay un micrófono abierto. Sí. Y poder enfocar nuestra atención a temas no solo de actualidad, sino de importancia relativa, directa en nuestra economía. Esta economía que no sabemos en qué se convierta post-coronavirus, pero en cada uno de sus elementos, yo estoy seguro que a través de nuestra organización y de la especialidad de varios de nuestros miembros, pues vamos a poder ir encontrando el nuevo escenario y las nuevas razones de cada uno de estos sectores, segmentos, de toda esta maquinaria que hace la economía del mundo y particularmente de nuestro país. Y hoy nos hemos dado la oportunidad de hablar de un súper tema y de tener a un súper especialista en ello. El tema pues es el petróleo. Nuestra presentación de hoy lleva como título Adaptaciones del sector petrolero global y nacional, y es nuestro buen amigo Javier Estrada quien va a presidir esta presentación. En primer lugar, Javier, eres nuestro amigo, ¿estás de acuerdo? Después, todo lo demás de tu currículum, ¿sí? En segundo lugar, pues eres miembro fundador de NEA y eso también nos enorgullece a todos. Pero también eres socio director de un despacho enfocado a estos temas de asesoría, consultoría en temas de energía, analítica energética, SC. Y estás llevas a cabo el rol de director de gas y petróleo en PwC, lo que llaman el Subject Matter Expert, ¿no? Tu experiencia, mi buen Javier, pues es de muchos años. Ya le vas a las 3 décadas tu experiencia, por si no la habías notado. 14 años de vida en Noruega, enfocados a temas de negocios. Eso está padre. En una reunión de cafecito nos tienes que platicar cómo es vivir en Noruega. Y ahí estuviste con Saga Petroleum como country manager, ¿no? En Estados Unidos, sí, representando a Saga Petroleum. Y después, pues otro tanto de años en México como comisionado en la Comisión Reguladora de Energía, como comisionado en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como director general de planeación en la CENER, como miembro de diferentes consejos y comités de Pemex y sus filiales, y como consultor para empresas, gobiernos, academia y negocios. Tus estudios, administrador de empresas de la Universidad Iberoamericana. ¿Qué generación eres, mi buen Javier? 73 a 78. 73, ahora. Pero además tienes otra licenciatura, una maestría y una DEA en Economía en la Universidad de París. ¡Wow! Ya tienes una buena colección de libros y artículos escritos. Y bueno, te has expuesto en varias entidades como conferencista, como profesor invitado. También leo aquí que eres expresidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros, la AMESPAC, y de la Asociación Mexicana para la Economía Energética, la AMEE. Con esta discreta presentación, mi buen Javier, te entrego el micrófono para que nos platiques un poco o lo necesario de la situación de este energético, el petróleo, al día de hoy. Y sé que lo vas a hacer en dos partes, una semblanza a nivel global y en la segunda parte de tu presentación nos vamos a enfocar a México. Y sin más, pues te paso el micrófono, mi buen Javier. Jesús, muchísimas gracias por la presentación. También, Rodrigo, gracias por la invitación y saludos a todos nuestros amigos de NEA. Y me gustaría empezar rápidamente porque luego se va el tiempo y hay tantas cosas que platicar que sí, efectivamente, vamos a tratar de ver qué es lo que está pasando en el mercado petrolero que hace que se tenga
que adaptar a una situación no inédita, porque ha habido otras en la historia del sector petrolero, pero sí una bastante peculiar, como lo vamos a ver ahorita. Y entonces saber hacia dónde se dirige, qué le está pasando y si realmente vamos a tener este mercado petrolero funcionando como tradicionalmente lo ha hecho o realmente también está cambiando para ser otro tipo de commodity del que hemos conocido hasta hoy. Y no quita, o más bien es parte de toda esta historia, el saber cómo es nuestro sector petrolero ahora, qué le está pasando. Sabíamos todos que estaba entrando en una nueva etapa ligada a una administración distinta, pero ahora se imponen unas realidades. Y vamos a ver esas realidades entonces, cómo están afectando esta visión de política energética que de alguna manera ha estado en movimiento desde 2014 y en particular a partir de 2018 con la entrada del nuevo gobierno. Pues la idea es entonces caminar por este lado y empecemos entonces con el ajuste petrolero mundial y empecemos también con una pregunta clave que es, ¿qué es lo que realmente está cambiando en el mundo? Sabíamos desde antes de 2018, inclusive desde que entra Trump, que se hablaba de un capitalismo que se empezaba a encerrar en sí mismo y que empezaba a poner fronteras también comerciales hacia algunos de los grandes jugadores que habían hecho toda una temporada, toda una época gigantesca de crecimiento económico y de cierta certidumbre de cómo funcionaban los mercados internacionales, y esa apertura del comercio internacional de repente se vio un poco cuestionada. Y se vio cuestionada en parte por las prácticas mismas de esta forma de hacer economía, que iban separando ya a un bloque europeo con una Unión Europea que tenía una forma de hacer su desarrollo hacia sus habitantes, el sureste asiático, Rusia mismo que se incorpora de alguna manera a través de Europa y también de Asia, y obviamente toda nuestra zona en América. En todos estos cambios nos han indicado que el crecimiento económico empieza a declinar poco a poco y que también empieza a aparecer una serie de preocupaciones por mayor eficiencia y por el cambio climático, y entonces el tema ecológico empieza a tomar otro lugar, sobre todo en el sector energía, que nos va trayendo una nueva matriz energética, y por lo tanto también eso empezó a quitarle muchos pedazos de mercado al sector petrolero, que antes no solamente tenía el transporte, sino sobre todo tenía también las altas temperaturas en las fábricas, es decir, los altos hornos, las grandes producciones de acero y bueno, compitió durante mucho tiempo a través de los combustóleos con el carbón. Pero el tema ecológico, como decía, también ya ha entrado, además de un progreso tecnológico que hace que, bueno, este es el mejor ejemplo. Hoy nos estamos hablando con algo que a través de un medio que antes hubiera sido impensable. Viene entonces ese resurgimiento de China que había cambiado tanto la economía mundial y al mismo tiempo ahora ya entra una etapa de asentamiento en donde es parte de este comercio, pero su globalización, la globalización le ha causado mucho problema a Estados Unidos. Y no es raro, vemos aquí en esta pequeña imagen de rápido cómo ha crecido la población mundial, acercándose hacia 2035 a un poco más de 8,000 millones de seres humanos, en donde vamos a ver cómo fuera de la OSD es donde más crece, y al mismo tiempo crece el Producto Interno Bruto en casi en todas partes. Y esto, a pesar de que así es, vemos que entonces el pedazo del pastel de la OSD es cada vez menor. Crece la parte asiática de los países a un tamaño económico superior al de la OSD,
y va cayendo poco a poco el porcentaje de crecimiento. Esto nos lleva entonces a preguntarnos si dentro de la gran geopolítica, allá hay un micrófono abierto, a ver si se puede cerrar. Dentro de la gran geopolítica tenemos de todas maneras una clara dominancia de los Estados Unidos, pero que está siendo cuestionada por China, y de todas maneras le va a faltar un rato, porque no es solamente el tamaño de la economía americana, sino también el potencial que tiene de influir en otros países, como lo podemos ver. De las 185 monedas del mundo, el 90% del comercio de comercio en divisas involucra al dólar, y casi toda la deuda mundial, al menos el 40%, está en dólares. Esto lo digo y lo menciono porque tiene que ver mucho con el mercado petrolero, ya que el mercado petrolero ha sido cuestionado en varias ocasiones, no es solamente ahora, sino desde hace aproximadamente 20 o 30 años, empezó un cuestionamiento de si podía cambiarse el comercio petrolero por otras divisas, y también eso justificó mucho el surgimiento del euro. Pero ha seguido y ese debate sigue y se va actualizando. Bien, entonces, estas proyecciones del crecimiento económico, como sabemos, ya estaban entonces trastocadas por ese fin de lo que estaba sucediendo. No sé si ustedes están viendo mi presentación, Rodrigo, o alguien quien me pueda decir, porque ahorita perdí la imagen. Ahorita salió, ya no la vemos. Pues es que al salir, se llevó la presentación, se llevó la posibilidad de que ustedes vean la presentación. Sigo mientras si alguien pueda avisarle a Rodrigo que nos devuelva el control de la presentación. Las empresas entonces multinacionales del petróleo que se han ido a cantidad de países, hoy ya también se dan cuenta de que este proceso está en cambio y que se está acabando también de alguna manera la época de los combustibles líquidos de hidrocarburos. Y poco a poco empieza a hacer su introducción la electricidad en distintas formas, ya no solamente la generada con carbón y con distintos energéticos fósiles, sino sobre todo la renovable. Y esta, como lo podemos ver aquí en esta página, a ver si ya podemos entrar con la presentación. Aquí pongo el ejemplo de Shell, porque es precisamente una de las empresas que de manera más abierta nos ha dicho cómo va pensando el futuro. Lo ha hecho a través de sus escenarios, lo ha hecho a través de múltiples publicaciones, pero aquí finalmente nos está diciendo que en su último escenario, que le llamó Sky, que es una transformación, ya veía venir la necesidad imperiosa de cambiar el objeto principal de su negocio hacia otras formas de energéticos y tomar responsabilidad sobre el tema de calentamiento global. Con ese inicio de introducción, me gustaría entonces pasar qué es lo que sucedió cuando ya esta caída empezaba a golpear al sector petrolero y apareció este mal del COVID-19, que primero fue exclusivamente en China y que poco a poco empezó a afectar la zona del sureste asiático en una temporada en la que los chinos querían todavía festejar su cambio de año y por lo tanto las autoridades permitieron muchos viajes al extranjero, pero sí restringieron los viajes dentro de China. La caída se empezó a notar gradualmente, no solo porque ella traía su lastre, como lo decía, de un comercio afectado por una guerra comercial entre Estados Unidos y China, sino particularmente también porque empezaron a disminuir los viajes de China hacia otros lugares del mundo y se empezó a conocer la enfermedad, se empezó a conocer también el daño que podía hacer y las medidas de aislamiento sanitario que esto representaba para que
pudiera hacerse frente con un cerco sanitario para disminuir los daños. Las primeras caídas entonces fueron en el jet fuel, o aquí lo conocemos también como turbocina. A ver, vamos a ver si aquí puedo usar aquí puedo, creo que entrar, share otra vez. Muy bien, ahí están viendo. Entonces, hay una caída en el jet fuel y que primero se traduce en que las refinerías del sureste asiático deben adaptarse, deben cambiar la dieta, es decir, la cantidad de crudos, el tipo de crudos que utilizan para después sacar distintos tipos de productos refinados, en particular las gasolinas y diésel, y enviarlos a los mercados que siguen en crecimiento. Esos fueron los primeros síntomas que empezamos a tener de que algo estaba pasando con el COVID-19 y el mercado petrolero. En este punto me gustaría hacer claro de que jamás el mundo había tenido tantas reservas de petróleo como ahora. Hemos desarrollado técnicas para encontrarlo. Durante mucho tiempo se hablaba de que íbamos a llegar a los picos de producción porque gradualmente no íbamos a poder encontrar más petróleo. La realidad de las cosas es lo contrario. Cantidad de países lo tienen, pero efectivamente también ha subido su costo de producción a pesar de que se tiene. La producción se sostiene principalmente por los grandes campos maduros, y así hemos tenido varias provincias. El Mar del Norte es hoy ya una provincia madura. México, por las partes que ha desarrollado, también lo es, y así ha pasado con varios países, pero gradualmente durante los últimos 20 años ha habido un esfuerzo por llegar a las fronteras. Las fronteras son las tecnológicas y las geográficas. Algunos han llegado al Ártico como una frontera física, pero otros han llegado también a sacar más petróleo, estas tasas de recuperación o de extracción que puede uno sacar de un campo. Lo normal para los que no están en el sector es que pueda uno sacar entre 30 y hasta un 60% del total de los recursos in situ que se van encontrando en un campo, y muy pocas veces saca uno más. Pero lo más extraordinario es que pueda después encontrarse más recursos en las rocas primarias o en las rocas madre, que es lo que se le llama hoy el shale. En México lo conocemos como las luchitas, que son las que acumulaban principalmente y eran el oro en donde originariamente se va produciendo el hidrocarburo en forma de gas natural y después también de crudo a través de varias etapas geológicas en las que va evolucionando. Esto es lo que fue permitiendo que hubiera mucha producción a nivel global y que hubiera también grandes productores repartidos en varias partes. Los efectos de que entrara el COVID-19 fue principalmente que esta velocidad de producción, que es aproximadamente entre 98 y 102 millones de barriles por día, pues tiene que encontrar rápidamente sus refinerías, y sus refinerías a su vez tienen que encontrar rápidamente sus canales de distribución para que todo esto siga como un proceso de compraventa bien planificado a través de operaciones mensuales que se van dando a través, en muchas ocasiones, de mercados de futuros, que ahorita vamos a hablar más de ellos, y que van entonces dejando en claro que ese ritmo de producción y ese ritmo de comercio efectivamente pueda encontrar a sus clientes. Cuando aparece el COVID-19 empiezan a llenarse entonces los almacenamientos de crudo y petrolíferos, tanto en tierra como en buques, y las refinerías empiezan a tener pérdidas. Muchos de ustedes han de saber que las refinerías son negocios de muy baja tasa de rendimiento. A veces en algunas temporadas cuando sube mucho el precio del petróleo y también cuando hay mucha demanda, pues sí, las refinerías también sacan un rendimiento. Lo contrario sucede cuando baja la demanda y bajan los precios, empiezan también a perder márgenes. Todo esto tiene que ver en la forma en la que funcionan las refinerías. Más o menos una regla de dedo para que se den una idea es que yo meto 3 barriles de petróleo por cada 2 de productos que voy a sacar.
Es una proporción que en solo la mitad de lo que saco de productos refinados son gasolinas, una tercera parte, casi una cuarta parte, termina siendo diésel, y el resto son productos de menor calidad, como los combustibles, combustóleos que se meten para calentamiento de hornos o para calentar el espacio. Eso es lo que hacen las refinerías, y cuando empiezan entonces a tener pérdidas, empiezan a cerrar o a tratar de reducir su actividad. Y aquí lo que empezamos a ver es precisamente que reducían la cantidad de volúmenes que podían manejar, y son empresas de economía de escala. Es decir, si yo empiezo a reducir mucho la utilización de una refinería, inmediato puedo tener costos fijos que se comen las utilidades. El resultado fue que se exacerbó la competencia de los productos refinados y empezaron a ofrecer descuentos en todas partes. En México, no sé si se acuerdan ustedes, aproximadamente hacia inicios de marzo salían los periódicos que había descuentos que estaban a través de los cuales Pemex compraba las gasolinas que se distribuían, y que esas gasolinas venían hasta de China, de Asia en general. Entonces esto empezó a notar, y ahorita vamos a hablar por qué es tan importante que estos descuentos le pegaron tan fuerte no solo al mercado de la refinación en Asia, sino sobre todo aquí en Europa y en Estados Unidos, y cómo eso tuvo un efecto dominó sobre los precios del petróleo. La primera cosa es saber que se redujeron las producciones de petróleo, porque de inmediato, a medida que va bajando el precio del crudo, es necesario cerrar producción, sobre todo aquella que es marginal. Por marginal se entiende aquellos últimos barriles que son necesarios para complementar la oferta global del mundo. Y en Estados Unidos tienen mucho de eso. La diferencia de Estados Unidos con otros países es que es una economía de mercado que reacciona muy rápido, y también en donde sus empresas están muy endeudadas, y se sigue con lupa cómo se está desarrollando. Ahora vamos a ver quiénes tuvieron que cortar, cuánto y cuándo van a poder recuperar esa producción. Pero lo más importante es que esto se hizo con vistas a que era una situación transitoria. Ya habíamos dicho, efectivamente, hay una situación global de cierto enfrenarse la demanda de petrolíferos en el mundo, pero sigue en crecimiento. Sin embargo, este es un efecto transitorio coyuntural al que había que adaptarse, y han empezado todas estas especulaciones sobre cuánto tiempo va a durar el corte, y algunos han querido pensar que a partir del tercer trimestre de 2020 ya vemos de nuevo la recuperación. ¿En qué se basa? Bueno, el propio China, que una vez que empezó a abrir ya las restricciones a la separación, al aislamiento de las personas, de inmediato empezó también el crecimiento gradual, pero ya está ahí en China e inclusive en la zona de Wuhan. Esto me lleva entonces a, vamos a ver esta presentación. Vean aquí en esta gráfica de la producción y el consumo, cómo la parte amarilla es Asia-Pacífico, y nos muestra cómo durante los últimos años ha ido creciendo a representar mucho más, casi el 30-35% del mercado del petróleo en el mundo, mientras que la OECD, que si bien ha producido suficiente durante este tiempo y está casi balanceada, siempre ha sido un gran consumidor, y aquí en la parte inferior vemos todas estas importaciones que se tuvo que llevar a Estados Unidos. Vemos también aquí la parte de Europa, que siempre ha consumido mucho más de lo que produce, y esta parte de los antiguos países de la Unión Soviética, y que en realidad consumen poco y exportan bastante. Asimismo, la parte del Medio Oriente, que produce mucho,
y consume poco. Tuvimos una crisis importante que duró principalmente entre 2013-14 y luego terminó por ahí de 2016. Le pegó muy fuerte a los mercados y tuvieron que haber reestructuraciones. Pero es curioso, y esto es la que muestra esta gráfica, cómo a partir de 2016 ya había iniciado un proceso de reinversión en la exploración y la producción de petróleo y gas natural. Y aquí lo vemos que esto no solamente sucedía en Estados Unidos, sino también sucedía en otras partes del mundo y también sucedía en el offshore. Muchos de ustedes se acuerdan que tuvimos aquí un gran debate en México sobre que si el offshore podía darnos mucho más, y es cuando vino el gran debate sobre el desarrollo de las aguas profundas, que después motivó a la reforma energética y a la apertura a la inversión privada por las grandes cantidades de dinero que requiere. Pero aquí vemos cómo desde 2017 hasta 2019 esto iba viento en popa, moviéndose en todo el mundo. Esta imagen nos muestra aquí cómo no es la única ocasión en la que hemos tenido estas grandes caídas. Tuvimos esta crisis financiera global en 2009, tuvimos otra importante, esta que estaba hablando, que fue hasta 2016, y luego como gradualmente llegamos a una zona de estabilidad en 2019-2020, pero ahora que nos encontramos en este choque último de la caída debido al COVID, vienen las especulaciones sobre en cuánto hay que adaptar la producción para respecto a la demanda. Y aquí vimos las primeras imágenes hechas todavía en marzo, que nos daban a entender que aproximadamente 20 millones de barriles por día es lo que se había perdido y que después poco a poquito y nos íbamos a recuperar de nuevo para llegar casi al mismo nivel que teníamos en diciembre de 2019. Así es como entramos a esta crisis, pero la verdad es que se empezó a notar un desplome de los mercados. Ya habíamos hablado del caso de las gasolinas, de las turbocinas, cómo se fueron dando rápidamente, y esto repercutió en la disminución del uso de plataformas de perforación en Canadá, en Estados Unidos, y después se empezó a traducir en esta caída de la economía. En particular, veamos aquí el caso de Estados Unidos. El Fondo Monetario Internacional hace poco hablaba de casi menos 6%. El caso de México de un poco más de menos 6%. Y por lo tanto, se había ajustado ya este pronóstico de la caída en la demanda para que durante el mes de abril fuera de casi 30 millones de barriles al día. Y después tal vez una pequeña recuperación, que también sigue siendo una caída importante, de en vez de 29 a 26 millones de barriles por día en mayo. Esto es lo que nos llevó a que primero vinieran una serie de adaptaciones inmediatas en los mercados del sector petrolero, que los podemos ver aquí, es los refinadores, que los ha pegado fuertísimo porque te han tenido que hacer menores corridas. O sea, si antes metían 300,000 barriles en una gran refinería por día, que le llaman el throughput, esto pues empezaron a hacer corridas de menor tamaño, cambiaron estas mezclas, hubo cierres de planta, decrementos en la utilización, pocas opciones de almacenamiento. Todas las refinerías tienen unas grandes secciones de almacenamiento. Una es para recibir el crudo y otra es para sacar los productos, y otras en medio que son realmente operativas, que entonces va saliendo un producto que otra vez necesita más refinación y se va almacenando. Bueno, las refinerías entonces perdieron ya esa capacidad adicional de refinación por completo. Los servicios petroleros. ¿Qué son los servicios petroleros? Bueno, son todas empresas que hacen perforación, que llevan productos, que tienen ingenierías, que tienen además capacidad para
hacer esos trabajos que las empresas petroleras pues les cuesta mucho por hacer en el corto plazo, que es limpiar los propios pozos, estimularlos, es decir, lograr que otra vez sigan produciendo a los niveles para los que fueron planeados. Es una forma de mantenimiento. Y entonces las empresas de servicios petroleros empezaron a perder mucha actividad a medida que se cerraban los pozos, y entonces también ofrecieron pues, algunos descuentos, pero no tenían mucho a dónde ir. A los que les empezó a ir muy bien, y aquí los tenemos en verde, son a las terminales y almacenamientos flotantes. Las terminales en tierra de inmediato se empezaron a llenar. Los almacenamientos flotantes, como ustedes saben, son estas embarcaciones. Algunas inclusive no se usaban realmente tanto para el sector petrolero. Y empezaron a establecer nuevas tarifas cada vez más altas y exigir contratos de más plazo. Es decir, si yo quería conseguir un almacén flotante, pues tal vez lo podía conseguir, pero bastante más caro. Y eso empezó a destruir la competitividad, por ejemplo, del WTI. El WTI es una mezcla de crudos que se produce en Estados Unidos y que todos más o menos están en una región al norte de Texas. Es ahí donde se acumula la gran zona de producción. Pues estos mercados, a medida que empezaron a tener importancia, fueron también a buscar clientes al sureste asiático y se convirtieron en el barril marginal de las refinerías en Asia. Cuando empezó todo este problema del COVID, empezaron entonces a empujar o a sacar de los mercados al WTI, y ese se tuvo que regresar a casa, a Estados Unidos, en donde empezó a ofrecer también descuentos a las refinerías en Estados Unidos, o al menos en aquellas que seguían funcionando. Quienes tuvieron entonces un papel central en este proceso fueron los comercializadores, y en todas las funciones que realizan, y que son precisamente las de volver a acomodar los productos o los crudos en los mercados en donde todavía hay capacidad. Va a haber todavía posibilidad de regresar a los niveles de antes de 2019, pues la demanda dependerá mucho de este crecimiento económico. Ahí hagan todas sus apuestas. Mi visión es que todavía hay tanta deuda, tantos esfuerzos que se están haciendo a nivel global para que la gente pueda recibir un ingreso mientras está aislada, que yo no veo exactamente que en el segundo trimestre ya puedan resolverse los problemas, mínimo el tercero, pero lo más probable es que terminemos el año todavía con los rezagos que han venido atrás de este problema del COVID-19. Y también esperamos que se sigan utilizando, bueno, como esta conferencia, hablando a distancia, va a tardar mucho tiempo antes de que la gente de veras regrese a sus oficinas, en parte por miedo, en parte por demanda, en parte porque también hay incertidumbre sobre las cadenas productivas. La transición energética que había iniciado con los renovables ya se acabó. No, al contrario, yo creo que todos hemos estado muy contentos de ver que el planeta se ha logrado restablecer ante nuestra baja actividad, y que entonces queda demostrado que efectivamente nosotros somos contribuyentes al daño geológico. Y es muy probable que la transición energética, sobre todo por la promesa de autonomía que trae para la actividad económica, vaya a seguir su desarrollo. En particular, de los vehículos eléctricos, vemos que han hecho ya una fuerte incisión en el mercado de transporte, y podemos esperar que siga. ¿El shale en Estados Unidos va a seguir? Ese sí es una pregunta más compleja, porque tiene niveles de producción que normalmente caen muy rápido, y si no se le está inyectando dinero constantemente, cae. Esto afecta tanto al petróleo como al gas natural. Y en Estados Unidos tenemos al menos 72 empresas que se dedican al shale en gran escala, de las cuales aproximadamente 60 están muy cercanas a la quiebra. Tienen costos de producción que superan los $50 por barril. Hoy, si se acuerdan a ustedes, el WTI está aproximadamente
en 17, 18 dólares para el mes de junio. Todavía se estaba moviendo bastante hasta hace un ratito las cotizaciones. Entonces, el shale es posiblemente uno de los que rápidamente va a bajar su producción y hablamos de varios millones de barriles por día que van a cooperar bastante con este ajuste de la oferta hacia la demanda. ¿Habrá cambios estructurales en la cadena? Pues sí, nosotros pensamos que los servicios petroleros seguirán siendo clave, pero van a tenerse que adaptar todos a una nueva falta de equipos. ¿Cómo lo vemos? Miren, por ejemplo, aquí. Ya veíamos que desde el golpe de 2014 se habían adaptado las reducciones de inversiones en casi todos los segmentos de los servicios y de las especialidades de producción. Inclusive ya en 2020 tenemos esta gráfica bastante ruda que muestra empresas haciendo recortes de hasta 50% en su capital. No hay empresa que ahorita no esté caminando por la decisión de cómo reducir su capital, su exposure. Y esto es lo que está caracterizando en este momento al sector petrolero. Regresemos un poquito a la competencia. Aquí vemos cómo Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita son los tres principales, mientras que China es el principal comprador. También es un productor importante. Y no olvidemos toda la actividad que China ha tenido en los últimos años de entrar a países en África o inclusive de América Latina. Y es un jugador cada vez más importante por su globalización. Pongo aquí unas estimaciones internacionales del costo de producción a boca de pozo. ¿Qué quiere decir a boca de pozo? Pues que quiere decir que nada más toma en consideración el lifting cost. El lifting cost es, aquí está el petróleo en el yacimiento y llevarlo simplemente a la superficie, ¿cuánto me sale? Estas, a mí cuando las estaba viendo, me parecieron que estaban bajísimas y sin embargo las siguen presentando como cifras actualizadas. En este caso, por ejemplo, podemos ver a México con 8.4. Allí pues me llamó mucho la atención porque en realidad estamos al doble. Estamos a 16 si se toma en consideración la exploración. O sea, son 14 dólares de puro lifting cost, más 2 dólares de exploración, más distintos costos para llevar el producto al mercado y finalmente también el pago de impuestos. ¿Qué significa esto si lo traducimos para todos los países? Pues que en realidad no hay país productor de petróleo que en realidad esté esperando solo recibir el costo de la producción. Todos tienen que cubrir una necesidad social en la que han basado su industria y que justifica el desarrollo y el grado de involucramiento que ha tenido un gobierno en el sector petrolero y que como podemos ver aquí, tal vez Rusia es de los que menos dependen. México ha dicho muchas veces, bueno, nosotros sabemos que para su presupuesto se estiman precios como de 48, 50 dólares por barril, pero países que no nos hubiéramos esperado dependen de precios altísimos y cuando no los están obteniendo empiezan a tener problemas serios en sus economías. Y esto es lo que también nos explica la importancia que le da OPEC a el que su riqueza petrolera no solamente sea cuidada por ellos, que se acuerdan ustedes de la expresión del swing producer, pues esto lo hacía Arabia Saudita y los demás países pues lo seguían con distintos volúmenes y como podemos ver aquí, durante los últimos años y ante los grandes cambios que va habiendo en la oferta y la demanda, se han incorporado países como Rusia, muchos de los anteriores países de la Unión Soviética, en particular Kazajstán, Azerbaiyán y varios más que son productores de petróleo, pero también países inclusive como Noruega,
que normalmente no interviene, pero tiene altos costos de producción, y muchos más que van agregándose en esto que se ha llamado OPEC Plus. Entonces, OPEC son una serie de países que ya todos hemos visto a lo largo de la historia, dominados por Arabia Saudita, quien más o menos lleva la voz cantante, y después estos países de non-OPEC, que son principalmente los que le llaman ahora Plus, pero luego se le llamó OPEC Plus Plus, y ese Plus Plus significaba que iban a entrar más países que nunca que querían acercar. México ya se había acercado desde 2016 e inclusive desde antes ya se había acercado bastante a OPEC para hacer esfuerzos de reducción de volúmenes, y en particular en 2016 estuvo bastante preocupado y fue bastante más activo. Pero no ha sido una política del país el querer pertenecer a la organización ni que se ha tomado como garantía. De todas maneras, sí aceptó formar parte de las conversaciones que, como decíamos, desde febrero o marzo empezaban ya a mostrar preocupaciones, y México también estuvo en las reuniones, en todas esas reuniones preliminares que se estaban dando todavía mientras Rusia y Arabia Saudita seguían en una guerra comercial. China, como actor global, estaba beneficiando bastante bien de esta competencia entre Arabia Saudita y Rusia, con una guerra de precios que ya empezaba a ser notoria y que empezó también a abrir las posibilidades para la negociación. Estados Unidos siempre culpó a su gran amigo Arabia Saudita de que quisiera entrar a los mercados de Estados Unidos destruyendo el shale, que tiene un costo de producción de casi $50, mientras que Arabia Saudita puede bajarse a $8. Eso si no tomamos en cuenta la dependencia de ese gobierno en los ingresos petroleros. Pero sí tiene un gran margen de maniobra Arabia Saudita. Y esto generó entonces las condiciones para la negociación, y vinieron entonces las preguntas de cuánto podría recortar cada cual. Pero más que nada, lo que se le salió de control fue este famoso precio negativo. Todos hemos escuchado hablar de repente una caída del WTI a menos $37 en un día 19 de abril, y no nos explicábamos, y menos se lo explicaban las bolsas, ni tampoco los comercializadores, nadie. Y ha tomado algo de tiempo y algunos días entender realmente qué es lo que sucedió en esos mercados, aparte de la caída de la demanda y de la dificultad para encontrar los almacenes. Más bien empezó a suceder que en esta región de Cushing, Oklahoma, se empezaron a utilizar y a saturar los espacios, no solamente de almacenamiento, sino también en los propios ductos. Como ustedes saben, hay cantidad de ductos que llevan y sacan el petróleo de estas zonas productoras, y sin embargo ya se estaban usando más bien como almacenes, lo cual detenía la producción y podía poner en riesgo todo el proceso productivo. La forma en la que se hace el comercio en Estados Unidos es que se van haciendo contratos cada mes. Ustedes tal vez conozcan los mercados de futuros. Los mercados de futuros, en el caso del petróleo, para participar en ellos se requieren de 1,000 barriles para entrar y venderlos o comprarlos. Pero normalmente es un mercado de físico, es decir, yo produzco algo y y otra persona lo compra para procesarlo, es decir, es físico. Sin embargo, de manera adicional, se ha desarrollado un mercado que es de papel contractual y que busca precisamente poner un put o un call, es decir, ofrecer un derecho a vender o a comprar el petróleo sin que uno tenga que después tomar posesión de él. Pues esos mercados, en particular en esta zona de Cushing, como les estaba diciendo,
llegó a extremos en donde ya no era posible encontrar almacenamiento y se acercaba el fin de un mes. Pero sucedió una cosa también muy extraña. Cambiaron las reglas de uno de los fondos más importantes en Estados Unidos, que normalmente se utiliza para financiar la transición de un mes a otro. Es un fondo que solamente ayuda a que las transacciones que se cierren en un mes puedan después otra vez reconducirse en el mes siguiente. Pues las reglas de ese fondo empezaron a cambiar y fue muy reciente, permitiendo que el fondo tuviera operaciones de 2, 3 o hasta 4 meses hacia el futuro. Pero cuando empezaron a ver que las posiciones en los mercados ya no tenían en dónde almacenarse y que los iban a obligar en algún momento a tomar posesión del producto, empezaron a rematar estos contratos y los remataron durante el mes de abril y un día antes de que cerrara la terminación mensual de esos mercados de futuros. Y por eso se explica esa caída tan estrepitosa a menos 37 que jaló al crudo mexicano y a muchos más a precios negativos. Al principio la gente se preguntó si esto también tendría repercusiones en el Brent o en algunos crudos que normalmente solo se comercializan en Asia. Pues también eventualmente los han golpeado bajando el nivel general y han hecho muy difícil que se puedan recuperar los precios. Lo que sí se recuperó de inmediato fue ese nivel negativo y hoy están los precios a niveles muy, muy bajos, muy por debajo de los costos de producción, pero al menos ya no a esos niveles negativos. Mientras tanto, se siguen juntando los barcos que están rondando en todo el mundo en donde entregar y no tienen en dónde recibirlos. Lo mismo nos está pasando con 72 buques que están afuera de las costas de México, en particular del Golfo. En Estados Unidos se acumula mucho, también en el Golfo de México, en parte en la zona de Nueva York y otras en la zona de California. Y sigue la pregunta, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Y por cada día que pasa, aparecen algunas predicciones que nos dicen que se va a extender un poquito más. Antes pensábamos que solo era abril y que en mayo entonces se recuperaba. Ahora en mayo sigue la expectativa de que siga a la baja y que tal vez en junio, y así nos estamos recorriendo. Aquí hemos visto entonces que se está juntando este efecto dominó de que a medida que baja el precio, baja también el ingreso y con eso baja también la posibilidad de que muchas empresas en Estados Unidos puedan recuperarse y las bancarrotas están esperando. Estamos hablando de niveles de 190,000 millones de dólares, más muchas otras deudas que podrían entonces cambiar de valor, por ejemplo, de los propios gasoductos, que poco tienen ahorita que ver en esta historia, pero que serían arrastrados por este cambio en la evaluación de la infraestructura en Estados Unidos. Y por lo tanto, la situación se empieza a poner algo grave, sobre todo también para la banca en Estados Unidos. Ese es el trasfondo general de lo que ha estado pasando en los mercados de petróleo. Y con esto, a menos que alguien tenga una pregunta de rápido, si no, me voy al tema de la política petrolera en México. Jesús, ¿algo que decir? No, seguimos. Ya estoy haciendo la colección de preguntas, pero yo creo que nos conviene dejarla al final. Entonces, con toda libertad. ¿Y en tiempos cómo vamos? ¿Vamos bien? Pues ya son 7:15. Ok, un poquito. Sí, un poquitín para que nos dé buen tiempo para preguntas y respuestas. Bien, entonces nosotros somos importadores netos de combustibles, tanto en volumen como en dinero, desde 2014, y esto ha sido una preocupación que ha empujado a las reformas y a los debates y a todo. Sería amplísimo decir todo lo que ha significado, pero lo que sí es un hecho es de que nuestras reservas y nuestra producción van a la baja
y que Pemex se ha debilitado por la forma en la que fue manejado todavía durante la administración anterior. Ya desde antes había una quiebra técnica y siempre se habló de la posibilidad de una degradación en calificación crediticia, que como sabemos todos ya sucedió y que aumenta entonces el costo de la deuda de Pemex e incrementa las dificultades de su financiamiento. Todo esto estaba acompañado en su momento de una apertura desde aguas arriba, del upstream, es decir, la exploración y la producción, hasta el expendio, la gasolinera, el distribuidor de lo que fuera, ya podían todos entrar. Y con esta administración, pues hemos visto que todo este proceso se ha revertido en los hechos, no en la legalidad. O sea, el marco legal sigue siendo igual, pero sí en la administración, inclusive de los entes reguladores, están muy sesgados para detener este crecimiento. Y eso ha sido también un cuestionamiento de cómo salir de esta crisis. La nueva administración entonces ha tenido esta política de devolver a Pemex el poder o la mayoría o una fuerza dentro de cada segmento del sector petrolero, incluyendo pues cuando ha podido el gas natural, que ya casi todo es importado, y se ha buscado también el reforzamiento de Pemex, pero su plan está basado en que recuperemos una producción de 2.6 millones de barriles en 2024, siendo que estábamos en 1.6 millones de barriles en el 2018. Esto pone una cantidad de retos tremendos porque hacer crecer en 1 millón de barriles en tan solo 6 años la producción de un país, sobre todo siendo maduro, pues y enfocada a campos muy pequeños, como lo han sido los que están en las aguas someras de la costa del Golfo, pues requiere de financiamientos especiales, una gran capacidad de ejecución, una velocidad y dinámica tremenda para atraer los equipos, las empresas de servicios petroleros, proveedores, contratos nuevos, porque además no se usaron los anteriores, sino se están reutilizando algunos conceptos que venían desde 2014, 2012, y pues esto ha puesto retos importantes. Dentro de todo este reto que le ha costado un gran trabajo al gobierno actual hacer crecer la producción, viene entonces esta caída en el consumo y como pueden ustedes ver aquí, cómo ha ido bajando la demanda desde marzo de 2019 hasta abril de 2020 en, pues principalmente las gasolinas. Es un sector que normalmente todos pensamos que debe crecer, pero si vemos el histórico, desde 2015, pues sí ha tenido algunas variaciones, pero no crece tanto la demanda de gasolinas. Lo que sí ha sucedido durante este último periodo es que el precio del crudo ha bajado y por lo tanto el precio de los productos refinados importados y han llegado a ser la mitad del precio, la mitad de lo que es el IEPS. Es decir, pagamos mucho más IEPS ahora que el costo de la gasolina importada, que ha caído hasta ahorita en casi 62% y se espera que pueda caer hasta 80% durante el mes de mayo. Y eso pues le está pegando a muchísimas gasolineras, al 70% de ellas que en su mayoría son pymes. ¿Qué también podemos decir sobre esto? Pues que nuestras reservas no son muy buenas, ya venían cayendo históricamente, ha sido un reto mantener en vida esta industria petrolera nacional. Mientras tanto, exportamos todavía pues un poquito más de 1 millón de barriles por día, 1.1, y pues nuestro presupuesto nacional está basado principalmente en esta hipótesis de tener un precio de $49 y por eso se compraban las coberturas. Estoy seguro de que tal vez pueda salir en las preguntas qué es una cobertura y cómo funciona, por lo tanto ahorita dejo pasar el tema, pero creo que es importante estudiar o platicar de cómo funciona. México entonces es un importador neto de productos combustibles de todo tipo
y tenemos 6 refinerías que desafortunadamente funcionan muy mal. Algunas de ellas fueron construidas hace casi 100 años, otras, las más jóvenes, hace casi 30 años, y algunas han tenido ya que ser, 2 de las que teníamos, una Capozalco y otra más, fueron cerradas históricamente, y no les hemos invertido como en otros países, tanto en mantenimiento como en reconfiguración. Reconfiguración significa que compro otro tipo de crudos más adaptados para el cambio en la demanda y al mismo tiempo trato de que más de mi producción sea gasolinas y diésel y no tanto combustóleos. Pero en el caso de México, pues la mayor parte es combustóleos. Pemex ha tenido pérdidas importantísimas durante 2019. Es una empresa que difícilmente puede acarrear los flujos para seguir funcionando, y su costo promedio, como decía, simplemente cubrir ese costo es de 16, pero muchos de los campos requieren hasta $30. Por lo tanto, yo digo que nos viene bien esta reducción, tal vez forzada por las circunstancias, pero que mete algo en realidad el tamaño del que debe ser Pemex, y que no es definitivamente de 2.4 millones de barriles por día, sino tendría que ser tal vez de 1.2 o 1.5 máximo por el momento. El precio de la mezcla mexicana de exportación, normalmente dicen que la regla de dedo es 65% de WTI, 35% de Brent, y después se hace un ajuste para adaptarse a los mercados. Esta es una explicación relativamente sencilla que poco corresponde con la realidad, porque en realidad son 4 crudos los que se manejan, son el Maya, el Olmeca, el Istmo y Altamira, y estos cada cual tiene sus clientes y sus volúmenes. Entonces, hablar del precio de la mezcla mexicana de exportación es como que hay que entenderla mucho mejor. Los efectos económicos que ahora nos podemos esperar es que Pemex no tenga ni capacidad de almacenamiento, caiga la demanda interna, no puede exportar más, se encuentre con precios de otros exportadores, en particular Arabia Saudita, en los mercados de exportación, y que por lo tanto tenga que bajar la producción, tal vez en esos 400,000 barriles que le había propuesto la OPEC inicialmente. Pero tendremos que ver una baja. Lo que sí podemos pensar es que ha sido una bendición tener desde hace tantos años estas coberturas de precios, que también espero, si viene una pregunta sobre ese tema, que podemos hablar más sobre cómo funcionan las coberturas. El IEPS, que ya vimos, es una parte fundamental para el financiamiento del Estado, y estas reducciones de impuestos que suben y bajan, todavía hoy se anunciaba que pues no se iba a bajar tanto la reducción de impuestos a Pemex. Y aquí lo vemos en algunas imágenes, en particular las calificadoras como tanto Fitch, Standard & Poor's, Moody's, han llevado abajo este nivel. El costo del rendimiento de los bonos de Pemex ha tenido que subir. Y ya llegando al final de esta conversación, entonces ya nos encaminando a la conclusión. Ciertamente hay muchos sectores afectados ahorita con el sector petrolero en México, no solo por la caída en la demanda y entonces el downstream y el midstream, sino toda la reorganización de los contratistas y proveedores, que también van a tener que aceptar que tal vez sus pagos se les hagan hasta agosto para quienes ya venían atrasados, y después también tendrá que haber una renegociación. ¿Es posible la renegociación? Yo creo que ya no. Ya, como hemos visto, se han hecho tantos esfuerzos por bajar o para obtener ahorros directamente de los contratistas que ya no hay espacio. Sí hay, somos un país consumidor de petróleo, mucho más ahora que productor, y nuestras visiones entonces deben estar hacia que los ganadores van a ser, una vez que terminemos esta crisis del COVID, van a ser todas estas áreas que ya hemos nombrado: el consumidor mismo, el almacenista, la logística, las coberturas.
la sustitución del transporte privado por las telecomunicaciones y el transporte público, el turismo nacional más que el global, y todos los sistemas de TI que pueda haber. Va a haber también una recuperación gradual de la generación de electricidad. De esa no hablé porque no era el tema de hoy, pero la demanda de electricidad también salió afectada. Y habrá muchas medidas de reducción de costos en todas las empresas, sobre todo en el área también energética. Esto nos lleva a que el área de estrategia en términos energéticos va a ganar en importancia. Y aquí podemos ver cómo el potencial de ahorros de la cadena de proveedores fue explotada casi en toda su totalidad entre el 2014 y el 2017, y que ahora pues realmente ya hay muy poco que sacarles a estas empresas proveedoras. En lo que se refiere a nuestra proyección para la producción, como pueden ver aquí en esta gráfica, en particular esta área, va a estar difícil que podamos llegar a estos 2,654, así es de que podríamos esperarnos más una curva que tal vez se quede en el 1.8, si nos va bien. Aquí se demuestra cómo los objetivos no se cumplen tan fácilmente, pero todavía tenemos estos contratos petroleros que son 111, que podrían tal vez intervenir a través de los farm outs en apoyar para el desarrollo de esta producción hacia el fin del sexenio. De todas maneras, empiezan ya a caer el total de pozos perforados en el país. Nos hemos concentrado casi en puras aguas someras o algo en tierra, y de las aguas profundas casi no hacemos nada. Como les decía aquí también, nuestras refinerías se encuentran en su peor momento, así es de que pensar que todo lo que no exportemos lo vamos a meter en nuestras refinerías, yo creo que no corresponde con la realidad. Y si así fuera, de todas maneras, la cantidad de combustóleo y además los paros inesperados, yo creo que nos acarrearían una serie de problemas. Tendríamos que invertir mucho en nuestras refinerías para que pudieran regresar a los niveles de 2013, y esta que fue su capacidad máxima de 1.6 millones de barriles por día. Unas palabras nada más sobre el gas natural, antes de terminar, porque a muchos les pueden interesar. Es que también se encuentra en una etapa de altas importaciones. Aquí puede tal vez venir algún problema ligado con la baja de producción del shale en Estados Unidos que pueda afectarnos. Hasta ahora nos hemos basado en que sobra gas en Estados Unidos. Aquí puede venir una pregunta. Hay muchos ductos independientes que entonces estarían aquí en cuestionamiento. Y vamos a ver cómo es esta readaptación, la posibilidad de que subamos esta producción de casi 4.8 millones de pies cúbicos diarios a casi 8. Por el momento yo creo que tampoco se ve nada realista. Conclusión, tenemos que nivelar. El ajuste petrolero mundial está sucediendo y está a punto de concluir con el COVID. Va a ser difícil, va a tardar bastante tiempo, pero ya vimos más o menos en qué variable se va a estar moviendo. En tanto que nuestro sector petrolero de México necesita adaptarse a una nueva realidad y tener una nueva política pública si quiere sobrevivir. Esa es una visión de conjunto. Espero que también ustedes tengan algunas preguntas y disfrutar de la conversación. Muchísimas gracias, estimado Javier. Sí, ya tenemos aquí una hermosa colección de preguntas. Voy a tratar de organizarlas de lo general a lo particular. Y para darnos un buen tiempo para ello, déjame empezar con la primera que nos hace el buen Armando Nuricumbo. Dice así: estimado Javier, ¿consideras que a ver, aquí anda, es que se me mueve. ¿Consideras que este es el fin de la industria shale en Estados Unidos o será solo una pausa de algunos años? A los precios actuales, la industria shale completita no es viable. ¿No lo crees? El negocio del shale es de bienes raíces, y ya explico por qué digo esto.
Normalmente son leases, son extensiones tremendas de kilómetros cuadrados, a diferencia de los yacimientos que se concentra el petróleo y el gas pues en las profundidades y al mismo tiempo es posible sacarlo con unas pocas instalaciones. En el shale no, en el shale se tiene que usar mucho la superficie, recursos que hay en la superficie y entonces a rentar esas tierras y los derechos de la superficie. A medida que yo voy descubriendo petróleo, va subiendo el valor de la renta, porque el vecino de junto dice, pues si encontraste petróleo, págame más a mí. Y entonces eso le fue llevando una inflación de costos que en mucho explica por qué se fueron endeudando las empresas, además de equipos costosos que pues llevaron a estos altos precios. ¿Es el fin del shale? No, yo creo que fue un gran descubrimiento tecnológico y que va a regresar, pero la pregunta no es tanto de si se requiere, de si se puede adaptar esta industria, sino si estos volúmenes van a seguirse necesitando en el mercado. Y lo que vemos es que las 10 empresas, 15 tal vez que sobrevivan, sí van a estar muy fuertes, sobre todo en las regiones de mayor producción, que se llaman los sweet spots, o las regiones de mayor producción, como es ahora el Permian. ¿Se acuerdan que antes estábamos hablando de que tal vez el shale cruzaba hasta México y que no reconocía fronteras? Bueno, pues finalmente se concentró un poquito más hacia el centro de Estados Unidos, y es ahí en donde está la mayor producción. Yo no creo que desaparezca, pero sí va a pasar por una reestructuración tremenda y vamos a ver también qué otras empresas se van a tener que adaptar, por ejemplo, las de ductos, a los cambios en esta organización. Ya, muy bien, Javier, gracias. Tú lo mencionaste, yo la tenía anotada y veo que Rodrigo también. ¿Cómo funciona esto de la cobertura de precios? Una cobertura en general es precisamente comprar también un derecho financiero. No es estar vendiendo petróleo, es estar vendiendo unos derechos a quien en unos mercados financieros, a quien quiera comprar o a quien quiera vender, y uno va estableciendo ese derecho de compra o derecho de venta. Y para poder comprar ese derecho hay que pagar. En el caso de México, lo hemos hecho durante muchas épocas y normalmente lo que buscábamos es que fuera hasta el 100% de la exportación. Y con eso nos daba la certidumbre de que podía financiarse el presupuesto. ¿Cómo se hacía? Como decía, cada contrato en el mercado de futuros es por 1000 barriles. Entonces, imagínense multiplicar 1 millón de barriles por día por 365 días, pues es la cantidad a meter en los mercados de futuros. Entonces era tan grande que requiere de una estrategia muy especial y también de una estrategia de financiamiento del costo de la cobertura. Finalmente se fue perfeccionando a través de los años, pero también fueron cambiando los montos, las cantidades a cubrir, el techo de precio que se buscaba, y después se fue especializando también en qué tipo de instrumentos se usaban. Es decir, simplemente un futuro simple que cubriera desde 0 hasta $49, es decir, si el precio bajaba hasta 0, a mí me pagaban 49, o si hacía lo que le llaman un collar, es decir, solo cubro un rango, por ejemplo, de 27 a 48. Si queda más abajo de 27, nadie me paga nada, y si es de 27 en adelante, pues me pagan de 27 a 48. No sabemos todavía si así fue, pero me da la impresión de que solo se cubrió la mitad de las exportaciones y que han ido cayendo, y al mismo tiempo que se han hecho operaciones más basadas en collares que directamente en una cobertura total. ¿Quién lo paga? Lo paga el Fondo del Petróleo, el Pemex y Hacienda.
tienen cada quien, ponen una parte. Son billones, estamos hablando de, en 2020, de 1.300.000.000 de pesos, no, pero eso es de dólares, perdón. Y pues así es como funcionan. Muchos países les gustaría tenerlo, creo que sí fue una gran innovación mexicana, pero no va a ser nada fácil mantenerlos para el año que entra. Ok. Siguiente pregunta. ¿Crees tú que se ha reducido la efectividad de la OPEC por el surgimiento de esta OPEC Plus o OPEC Plus Plus? ¿Qué opinión tienes al respecto? Es complicado porque la OPEC ya son muy pocos países los que tienen volúmenes significativos y algunos realmente ya no tienen pues mucho que hacer ahí. ¿Se acuerdan que antes Ecuador también era parte de la OPEC? Ahora Venezuela sigue siendo parte de la OPEC, pero produce muy poco, tiene problemas increíbles. Irán también tiene altísimos costos como país. Y sin embargo, Irán puede tener gran peso en el Medio Oriente. Irán no sabemos si se va a convertir en el gran amigo de Arabia Saudita y el gran amigo de Irak. O sea, vienen unos problemas geopolíticos también en la región del Medio Oriente que hace que los nuevos interesados en la estabilidad del precio y de los volúmenes sean Rusia, Estados Unidos y China y Arabia Saudita. Los demás son realmente seguidores. Los demás tienen poco que aportar y pues realmente lo van a hacer solo cuando los precios caigan a estos niveles que hemos visto ahora. No creo que tenga ya tanto futuro la OPEC. Muy bien, junto varias preguntas en una sola y tiene que ver con dos bocas. Desde ¿tienen viabilidad económica las refinerías en México? Hasta Dos Bocas, ¿es un acierto o es un error? ¿Es rentable? ¿Qué comentario nos regalas? Bueno, mira, para empezar, Dos Bocas nos dijeron que iba a costar 8.000 millones de dólares y los últimos presupuestos que hemos visto son de 12.000. Es decir, ya el propio gobierno sabe que por menos no le sale el número. En las estimaciones que él hizo el IMP eran de 14.5, y las que hicieron las empresas independientes hablaban de 17. Entonces, sabemos que el potencial para hacer una verdadera refinería de casi 300.000, un poco más de 300.000 barriles, es alta, es muy costosa. Aparte de eso, tendríamos que compararla con qué se necesitaría invertir en las refinerías que ya tenemos. Estaba diciendo que están funcionando a 33% de su capacidad, que posiblemente invirtiéndoles mucho dinero las llevemos a más de 60, bueno, ya sueño guajiro, 70%. Entre paréntesis, déjame decir que una refinería que funcione a menos de 95% es muy probable que genere pérdidas. Así es de que aunque subiéramos su utilización a 75%, sería cuestionable, pero peor aún, es que necesitarías hacer trabajos de mantenimiento, y aquí uso dos palabras: mantenimiento y reconfiguración. Dentro de mantenimiento lo dividiría también en dos: el mantenimiento operativo y el mantenimiento de reconstrucción. Entonces, estamos hablando de que nuestras refinerías necesitan el doble o el triple de mantenimiento que las de Estados Unidos, precisamente porque traen muchos atratos. Y en reconfiguración significa que metes más procesos para que todos los productos que van saliendo, como el coque o los combustóleos, los vuelvas a refinar, a destilar y les quites azufres y los lleves a una calidad de gasolina.
y por lo tanto que trates de recuperar el máximo posible del crudo que le metes. Para que eso suceda, necesitas meter crudos de mejor calidad que no tenemos, y pues a menos de que se cumpla todo este pronóstico y esté basado de producción de crudo y que esté basado en crudos ligeros, va a ser necesario estar importando crudos de Estados Unidos. En suma, no Sí. muy buena. No muy buena No la muy perspectiva. Ok, Dos Bocas, ¿acierto o error? Solo dinos, ¿acierto o error? Pues es un error. Es un error, y yo creo que se ve ahorita porque en este momento puedes conseguir todos los productos petrolíferos de muchas refinerías. Bueno. Hola. Jesús. Yo sí te oigo bien. Jesús, ¿estás ahí? Me fui por 2 segundos, es que está cayendo una tormenta aquí en Cuernavaca. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, pues entonces podemos continuar. Aquí una pregunta interesante de Carlos Gabriel Lerma Cotera, que nos acompaña. Dice así, entendiendo que habrá una baja importante en la inversión en exploración, pero particularmente en México, ¿cómo prevés las estrategias de inversión de Pemex contra los ganadores privados de rondas petroleras que estaban justamente incrementando sus inversiones conforme a los planes autorizados por la CNH? Bueno, la exploración sí estaba dando buenos resultados, y lo que pasa es que siempre que hay un problema, lo primero que se recorta es el presupuesto de exploración, porque precisamente tiene riesgo y porque el día que puedas transformar ese recurso descubierto en dólares, pues va a tardar muchos años. Entonces, normalmente, por eso siempre se ha castigado mucho la exploración en México. Las empresas que entraron a las rondas entraron precisamente para buscar petróleo, y precisamente en donde es más complejo. Las invitaron a zonas de aguas profundas, a zonas de aguas intermedias, si pudieran llamarse así, que están a más de 300, entre 500 metros de tirante de agua. Entonces, ellos vinieron con otro propósito y estudiaron la geología de otra manera. El último año ha habido muy interesantes descubrimientos en lo que ha sido las aguas someras, medio de 300 metros aproximadamente, como fue el descubrimiento de Eni, y otros más que está haciendo Talos, y otras que están haciendo en la región, y que se espera que con estos nuevos enfoques de sísmica puedan encontrarse recursos, pero ninguno ha sido suficientemente grande como para decir que encontraste otro Cantarell o nada por el estilo. Entonces, respuesta: no es lo mismo una ronda de licitación que una asignación petrolera de Pemex. Son dos lugares distintos y se basan en principios de inversión distintos. Difícil compararlos. Ok, bien. ¿Crees que Pemex se deba de convertir en franquiciante de la exploración y de la explotación? Es decir, solo cobrar a las empresas una regalía por barril. ¿Qué tan práctico sería esto? Bueno, eso es un farm out. Es como pasarle un derecho adicional a Pemex sobre los recursos de la nación, que hoy pues, son de la nación, y quien hace ese cobro es la nación. Entonces, tendría que hacerse un cambio legal para darle a Pemex pues ese derecho. Tendría que empezar tal vez por cambiarse el concepto de asignación petrolera y transformarlo en contrato petrolero. Entonces, eso haría que Pemex tuviera la responsabilidad de la ejecución, y que tuviera más flexibilidad para hacer estos farm outs. Hay muchos tipos de farm outs, pero hablando de los más sencillos, son como tú los acabas de describir. Es una especie de derecho porque tú uses parte de mi terreno para desarrollarlo, ¿no? Es my farm. En la parte de la esquina que nunca he desarrollado, ese es el farm out, ¿no? Sí, claro.
Claro. Ok, dos preguntas más. Ya se estaban viendo inversiones importantes en almacenamiento y transporte de combustibles en México. ¿Crees que este subsector continúe con inversiones? Yo creo que sí, más que nada el de almacenamiento, porque nos queda clarísimo que somos un país consumidor, que nos cuesta trabajo producir de los refinados que vamos a consumir y que por lo tanto los 3 días de almacenamiento es casi nada. La forma en la que los tenemos repartidos los almacenes están mal respecto al mercado, o sea que se necesitan poner en otros lugares. Hay muchas empresas interesadas. En principio, yo creo que el almacenamiento va a seguir siendo interesante. El transporte, ahí es en donde viene la pregunta, pues el huachicol y los ductos el ducto es la forma más barata de transportar y sin embargo es la más expuesta a riesgo. Entonces vamos a tener que redefinir el transporte como tal vez un área estratégica del Estado que reciba protección y que pueda cuidarse su desarrollo. Sí hay potencial para el transporte, mucho, pero también los proyectos van a ser de riesgo. Muy bien. Bueno, y déjame hacerte esta última pregunta. La guardé al final, es de Armando Noricumbo, que siempre le da un toquecito ahí muy especial a sus preguntas. Dice así, ¿se puede revivir la reforma energética en México? ¿Puede haber un escenario en que convivan la reforma energética y la 4T o de plano no hay manera? ¿A poco no está buena? Por eso la guardé al final. Pues mira, yo creo que el hecho de que no hayan cambiado todavía la Constitución ni las leyes y ni las instituciones, por mucho que las hayan manoseado y siguen ahí, eso da esperanza de que saben que si su experimento de protección de Pemex no funciona, es necesario regresar al modelo anterior. Ahora, como no lo van a aceptar tan fácilmente, van a hacer una mezcla. De hecho, a cada rato nos llaman como consultores y nos dicen, hay un director o hay alguien muy importante en Pemex o en CENER que le gustaría saber cómo juntar, hacer la cuadratura del círculo. Y bueno, pues sí es viable, pero por ejemplo estos contratos que se hablan de servicios múltiples que quiere usar Pemex ahora, pues más bien esos ya no son viables, son de mucha deuda. Entonces, sí hay que usar mucha creatividad, pero sí es viable regresar al modelo anterior, aunque como vimos, competir por capital extranjero va a ser más pesado. Ok. Pues qué interesante, ha sido toda una cátedra lo que nos has dado, mi buen Javier, y pues no nos resta más que agradecerte tu tiempo. Quiero hacer un experimento, Rodrigo, ayúdame con eso. No vamos a prender el audio, pero sí vamos a encender el video para poder, al estilo del lenguaje sordomudo, aplaudirte, Javier, por esta exposición tan grande. Vamos a ver cómo sale. Así es como en el mundo de los que tienen incapacidad auditiva, aplauden en un evento. A ver, váyanse poniendo, vayan abriendo sus videos para que se vaya viendo nuestra asistencia, que fue muy, en su pico fuimos 23 asistentes en este evento. Ahorita estamos siendo 19 y bueno, seguimos utilizando esta tecnología y probando todos sus features para poder sacarle jugo y hacer de estos eventos algo verdaderamente productivo. No queda más que agradecer el tiempo de todos. Rodrigo, gracias de nueva cuenta por toda esta coordinación que tú haces y seguramente tienes unas palabras también para concluir nuestra conferencia de hoy. Sí, muchas gracias. Me pareció una magnífica oportunidad de aprender de alguien que conoce muy a fondo este tema y la verdad es que te agradezco muchísimo, Javier, te mando un abrazo muy fuerte y
un comentario que sí marcaba 23, pero tenemos, digamos que dobles, ¿no? Porque en una estaba JJ con Constanza y en el otro estaba Jorge Pedrosa con Fernanda. Así que estuvimos 25 en la plática, nada más para precisar ese dato. Pero por otro lado, lo que creo que si Javier nos da unos minutitos más, le pediría yo que nos comente sobre dos cosas muy rápidas, ¿no? Una es cómo se aplicarían las restricciones en la producción mundial en México para Pemex y los privados. O sea, si México va a reducir su producción de petróleo, ¿la reduce solamente Pemex o la reducen también los privados? Esa sería una. Y la otra sería, ¿cuál es tu opinión? La anterior la hizo Carlos Lerma y esta la hace Ernesto Hanhausen. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a el uso del petróleo y el tema del cambio climático? ¿Realmente hay alguien en el mundo que le preocupa este equilibrio o realmente todo es dinero y importa un pepino el planeta para los que producen petróleo y demás, ¿no? Yo no sé, tú conoces mucho mejor esta industria, pero yo creo que esta industria es responsable de muchos temas de retraso y de rezago en otras tecnologías. Y bueno, pues llegará el momento en que podamos dedicarnos a también producir otro tipo de energía, aunque ahorita no va a ser rentable, ¿no? Por los precios a los que está el petróleo. En fin, pues esto es un poquito. Lo de la Muchísimas gracias, producción, Javier. el compromiso Si de puedo, si Pemex puedo, es principalmente Ernesto, Pemex. si puedo nada más, si puedo Adelante. complementar nada más la pregunta y gracias, Rodrigo por darle entrada a este comentario. Te lo digo porque lo hemos estudiado mucho y yo pensé, los que nos dedicamos a la energía renovable, pensé que la situación actual del petróleo realmente, por cuestión económica, le iba a dar en la torre, por simples números teóricos, al desarrollo de las energías renovables y de la mitigación del cambio climático. Pero sin embargo, estoy viendo por lo que he visto de lo que se está hablando muchísimo en Estados Unidos, el fundamento principal de la campaña de Joe Biden en Estados Unidos, como lo que está pensando Francia actualmente, está totalmente volcado a declarar el petróleo como un combustible o como un bien o como un insumo que ya va totalmente de salida, porque la problemática que se le avecina al mundo con los efectos del cambio climático ya se percataron que son muchísimo mayores y peores de lo que está pasando con el COVID-19, ¿no? Entonces, por eso quería tener la perspectiva de Javier. Perdón, gracias que me dejaron meterme tantito, bye. No, al contrario, te doy mi punto de vista. Yo sí veo que las empresas multinacionales petroleras ya llegado al momento, ellos mismos, sus directivos ahorita están encerrados en sus casas haciendo esta ausencia en sus trabajos por el COVID y están convencidos también que ya cambió ya está el signo, el síntoma ya se ve de que la sociedad pide otra cosa y se van a acelerar muchos procesos. Y yo lo que alcanzo a leer y les puedo mandar algunas ligas de distintas empresas es que ya sus planes y ante sus consejos de administración y ante sus asambleas de accionistas están anunciando un nuevo enfoque más orientado hacia las energías renovables, entre otras cosas. Es decir, que creo que es una realidad. Yo escribí un libro en 1995 sobre ese tema y precisamente me parece curioso cuántos años han pasado de este debate dentro de las empresas petroleras. En fin, no voy más allá. Simplemente creo que no es solamente el cambio climático, es de que la sociedad cambió y los productos que ahora requiere esta sociedad ya empiezan a excluir poco a poco los petrolíferos como hoy los conocemos. El gas natural tal vez no tanto. La producción mundial, ¿cómo va a ser el ajuste de los 100,000 barriles? Como dije, México va a tener que disminuir hasta casi 400,000 barriles si no quiere perder dinero.
y además tiene muchas dificultades para financiar el crecimiento esperado. Yo no recuerdo, y ahí sí confieso, qué es lo que dicen los contratos en las rondas, si las producciones de las distintas empresas van a tener que ser objeto también de alguna disminución, pero si lo vemos en cantidad porcentual, es decir, 100,000 barriles de 1.6 millones, pues, y yo produzco ahorita con las rondas casi 35,000 barriles, pues tal vez me toque como algo así de 3,000 barriles de reducción, sería muy poco. En principio yo creo que es un compromiso del Estado y no de las empresas que entraron a las rondas. Muy bien. Muchísimas ¿Algún gracias. otro Gracias, comentario? gracias. Rodrigo, alguien que quiera por ahí exponer un último comentario. Si no, siendo las 19:30 horas, damos por concluido nuestra conferencia. Y de nueva cuenta, Javier, agradecerte tu tiempo, toda esta preparación. Eres un verdadero maestro en el tema. Te lo agradecemos mil. Gracias por invitarme. Ha sido sensacional, Suerte Muy a bien. todos. Se divierten, que se la pasen bien en casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Y a gracias. todos que estén muy bien, ya tienen de hecho la presentación en el WhatsApp. Vamos a grabar esto, vamos a subirlo al canal YouTube y pues pronto va a estar en sus manos para los fines que convengan.